viendo tu programa de Mujer a Mujer, un programa que realza los valores familiares a través de la mujer, con casos de la vida real y palabra que edificará tu vida. Tus llamadas son muy importantes para este programa. Y ahora tu programa de Mujer a Mujer. Cariñosamente les saluda su amiga Marta Sanabria con este programa de Mujer a Mujer. Y nuevamente continuamos con el programa de la vez anterior que se habló acerca de la prueba, fortalece nuestra alma, y ahora vamos a hablar que después de la prueba, las bendiciones, todo lo que produce el pasar por una prueba. Y para eso continuamos con el programa pasado, y tengo aquí a Livier Quiñones otra vez conmigo, sí. Terapeuta familiar y psicóloga, ¿verdad? Sí, gracias Marta. Claro que sí, vamos a continuar con este tema tan importante, Marta, que es hablando de que la prueba va a fortalecer tu vida, pero ahora vamos a continuar hablando sobre dentro de la prueba las herramientas que debemos de utilizar, que Dios ya nos ha dado para poder pasar la prueba con ligereza, con fuerza, que es la fe, Marta. La fe, dentro de la fe, antes de la fe ocupamos la paciencia y ya después viene la bendición a tu vida. Sí, porque la prueba a veces es por algo de tiempo y es donde Dios nos da la paciencia, ¿verdad? Entonces vamos, ¿qué te parece qué es lo que quieres que primero Santiago sí, sobre la paciencia? ¿Qué quieres que hable? Sí, quiero comentar sobre lo que es la paciencia, lo que significa la paciencia, porque para estar en una prueba, Marta, durante tiempo, porque otra cosa, no mencioné sobre el tiempo de prueba. Hay diferentes tiempos, quizá estás pasando por una prueba, pero la prueba el tiempo va a ser muy cortito, puede ser una semana, puede ser un día que te esté probando Dios, puede ser una semana, pero hay pruebas, Marta, que no nomás es de un día, una semana, un mes, hay pruebas de meses hasta de años, que puedes estar pasando por una prueba y que tú dices, pero es que tengo mucho tiempo pasando por la situación y no se acaba, pero es que Dios sabe el grado que tiene que tratar contigo en tu corazón, y por eso la prueba es dependiendo de la voluntad de Dios y el tiempo que tenga Dios para ti. Qué bonito, pues vamos a leer Santiago 1, el versículo 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo, fíjate, tener por sumo gozo, o sea, alegría. Sí. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjate, tenemos que gozarnos cuando tengamos pruebas. Qué bonito. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Para eso es la prueba. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Después vamos a hablar de la fe, ¿verdad? Sí, porque a través de la fe viene la bendición. Sí. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloriece en su exaltación, pero yo pienso que más bien es acá lo de la paciencia, querías que leyera, sí, ¿verdad? Sí, quiero tocar el punto ese y el tema sobre la paciencia, Marta, porque la paciencia, dentro de la prueba, si tú no tienes paciencia, vas a aprender a tener paciencia. Hay personas que tienen mucha dificultad o sufren para poder tener paciencia, para saber esperar. Y es una de las áreas donde casi todo el ser humano no tenemos como la suficiente paciencia para esperar las cosas. Porque queremos todo que sea rápido, al instante, sí, que pronto se solucione, que rápido pase la prueba, que rápido te alivies si estás enfermo, que rápido sanes, pero todo tiene un tiempo y tiene un proceso. Sí. Entonces, durante ese tiempo de prueba en nuestra vida, ¿qué es lo que se necesita para estar fuerte? Ocupamos la paciencia para saber esperar el tiempo de la prueba, pero también dentro de eso ocupamos la fe,
que la fe es la fortaleza que te va a dar a tu vida para poder sostener la prueba, porque la fe es una herramienta que es como un escudo, es como una protección a tu vida para que dentro de esta prueba tú estés protegido por la fe. La fe, tú lo comentabas el programa anterior, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por medio de la fe alcanzamos las promesas, Marta. Por medio de la fe los antiguos alcanzaron muchas promesas que muchos no vieron que se cumplieron porque unos murieron antes de tiempo, otros no alcanzaron a verlo prometido, pero todos estaban creyendo a través de la fe. En Hebreos 11, ahí nos habla sobre lo que es la fe. Entonces, después de la paciencia que utilizamos en la prueba, también viene la fe a nuestra vida, que es el área también de que quiero hacer mención en esta tarde, en esta noche, sobre lo que es la fe, ¿verdad? La fe es lo que no estamos viendo, Marta. Si quieres compartir algo referente a lo de la fe. Quería decir un poquito acerca de la paciencia, ¿verdad? Es allí donde nosotros no podemos a veces llegar a alcanzar la promesa de Dios por la falta de paciencia, porque decías tú, todo lo queremos, estamos acostumbrados a querer las cosas ya. Y las cosas de Dios son, espérate porque te estoy probando, porque estoy haciendo algo en tu carácter, porque si eres muy desesperada, Dios te está haciendo paciente. Así es. Es bien importante eso que estás diciendo en la prueba, Livier, para poder llegar, la paciencia es bien, y luego dice aquí también, pida sabiduría, pídale sabiduría a Dios para poder sobrellevar la paciencia, Livier, y poder entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Así es. Entonces, yo porque he pasado por pruebas, pues no puedo decir que es mi familia, no puedo decir que es mi matrimonio, ya eso ya pasó hace muchos años, pero sí hay otro tipo de pruebas para poder llegar a otro nivel espiritual. Entonces vienen las pruebas, vienen las luchas, pero ahí es donde Dios nos prueba con la paciencia. Ahora, para poder tomar las promesas por las cuales estamos pasando, que a veces ni sabemos cuál es la promesa que Dios nos va a dar, hasta que salgamos de esa prueba, entonces Dios nos da y nos dice, entonces podemos entender, ahora entiendo por qué pasé por esta prueba. Así es. Entonces, a través de la fe, ¿qué es lo que quieres? Que vas a hablar tú ahora a través de la fe vamos a recibir la bendición. Entonces, pues ya tú dijiste que la fe es la certeza de lo que espera, la convicción. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y qué tremendo este texto bíblico, Livier, porque Dios hizo el universo de algo que no se veía. Entonces nosotros nos da el Señor tantas promesas y tantas bendiciones que no vemos, pero tenemos que pasar por esa prueba. Exactamente. Y decirle, Señor, dame la sabiduría para entender cuál es tu plan. Exactamente, eso es bien importante. Dices una palabra así como que clave en esta, porque la prueba, o sea, Dios está probando tu corazón, va a tratar con tu vida, pero ¿cuál es el propósito de esta prueba en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en esta prueba? ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? Y muchas veces, Marta, la prueba no se va de nuestra vida porque no se está cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida. Hasta que Dios te muestre y te enseñe cuál es su propósito, cuál es su plan. Entonces dice Dios, ok, ¿estás entendiendo, Livier, o estás entendiendo, Marta, o estás entendiendo? Entonces voy a quitar la prueba porque el propósito ya se cumplió. Pero para eso necesitamos fe, Marta, para mantenernos firmes dentro de la prueba. Y el programa pasado dijimos que tenemos que tener fe, no en lo que estamos pidiendo, sino tenemos que tener fe como la tuvo Abraham, de lo que no veía, pero él estaba confiando en el Dios que él conocía. Así es. Entonces, así es. Porque muchas veces nos dirigimos como humanos, Marta, como seres humanos, estamos fijando nuestros ojos en las circunstancias, no estamos viendo lo que está pasando,
pero realmente lo que Dios quiere es que no veas la circunstancia en tu vida o la prueba en tu vida, que veas al que hace la circunstancia, que es Dios. Tienes que enfocar tu mirada en medio de la prueba en Dios. Esa es la fe, o sea, poner tu mirada en lo que no estás viendo. Y aquí en Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Estamos hablando de un hombre de fe que era Abraham. Aquí está hablando cuando Dios le dijo, tienes que salirte de tu tierra y de tu parentela. Y Dios lo llevó a un lugar porque Él quería bendecirlo. Así muchas veces nosotros, Livier, ¿verdad? Dios, a través de la prueba, tenemos que tener esa fe para creer que Dios nos va a bendecir a través de esa prueba. Así es. Y sin saber a veces ni por lo que estamos pasando, no sabemos, pero Dios sabe. Muchas veces no nos damos cuenta de la magnitud o de la circunstancia que estás pasando porque estás en la prueba, y cuando estás en una prueba, como pasas por dolor, pasas por angustia, a veces no te das hasta temor, duda, dolor, porque estás pasando por un dolor. No te vas a dar cuenta de cuál es el propósito en ese momento, pero cuando durante la prueba, puede ser que durante la prueba o al finalizar la prueba o cuando ya la prueba fue quitada, dices tú, por eso me pasó esto, porque Dios quería enseñarme esto y esto y esto y esto. Pero cuando estamos dentro de la prueba nos sentimos, pues dices, es que estoy pasando por desierto, es que parece que estoy sola y que nadie me ayuda, parece que Dios no está conmigo, no me responde. Y una de las cosas que vienen es que te sientes sola en la prueba a veces, cuando Dios está ahí. En la prueba siempre te vas a sentir sola. Sí. Sientes que no están las personas que tú necesitas, pero es propósito de Dios que Él te aparta de la gente en la que tú puedes recargarte, en la que tú puedes, porque quiere tratar con tu corazón. Por eso dices, es que estoy pasando por el desierto, estoy sola en el desierto. ¿En el desierto qué hay? En el desierto no hay nada. Un desierto, pues la palabra lo dice, o sea, es un lugar donde no hay nada, no hay un lugar de refrigerio, está seco, está caluroso, tienes necesidad de agua, quieres descansar, quieres comer, pero en un desierto no hay nada. Entonces, así ponemos como ejemplo en nuestra vida espiritual, cuando pasamos por alguna prueba, nos sentimos solos. Puedes tener a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, pero realmente no te sientes sientes que nadie te está ayudando, Marta, pero es porque Dios está trabajando en ti, tratando con áreas de tu vida. Y pues lógicamente una prueba es algo otro punto importante, que una prueba va a ser individual. Dios no va a probarnos en conjunto. Vénganse todas mis amigas, vamos a hacer pruebas juntas y todas juntas de la mano siendo probadas. La prueba es individual. Así es, Livia. Es individual y solamente soy yo y Dios. No hay más. O sea, de modo que si tú estás pasando por prueba, recuerda, solamente Dios es el que te puede ayudar. Nosotros podemos darte un consejo, podemos ayudarte, pero realmente el que nos puede ayudar como ayudó Abraham es Dios. Y el trato dentro de la prueba va a ser Dios y tú. Por eso dentro de la prueba tú tienes que estar cerca de Dios. Tienes que estar agarrado de Dios, confiando en Dios, orando, alimentándote de la palabra, estando también con gente que puede darte pues una palabra de ánimo, de fuerza. Porque realmente el estar solo, de por sí te sientes solo y apartado, pues es más dolor, Marta. Y qué hermoso, Livier, como seguimos aquí leyendo acerca de la fe de Abraham, dice, porque esperaba la ciudad que tenía fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así es. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Pero aquí está hablando de la promesa que Dios le había dado de que su descendencia sería
como las estrellas y como la arena, cuando, ¿verdad? Sí. Cuando a través de su hijo, y Sí. aún siendo, fíjate, Esa promesa. fíjate qué tremendo, Sara siendo estéril, Dios le dio un hijo porque Él le había prometido que su descendencia iba a ser como las estrellas y como la arena, multitudes. Qué bonito, Marta. Sí. Aquí podemos ver que para Dios no hay límites. No. Para Dios no hay edades. Para Dios, cuando Dios te hace una promesa, cuando Dios te promete algo, Él lo va a cumplir. Así como estás diciendo, Sara en edad avanzada, ya en esa edad, pues no era tiempo de que ella pudiera salir embarazada, tener un bebé. Dios ya se lo había prometido a Abraham y Dios cumplió su palabra y Sara concibió. Y a través de eso ya ahí venía Sí. la bendición Sí. para toda la descendencia de Abraham y toda la bendición que venía aún para todos nosotros. Sí, y por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, que es lo que hablamos en el programa pasado, Sí. dice, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Esa promesa, Dios le había prometido que a través de él iba a ser la descendencia. Sí, ajá. Y si Sí. Dios lo estaba probando su corazón, Marta, pero él obedeció y creyó. Pero fíjate lo que dice también, dice, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, que es lo que dijiste ahorita, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, él sabía que aunque muriera su hijo, Dios era poderoso para levantarlo. Marta, Y pues volviera a vivir. ¡Qué fe! ¡Qué obediencia! ¡Qué hombre de fe y de obediencia! Híjole. Porque él estaba creyendo que aún lo que acabas de decir, que si su hijo muriera en el sacrificio, el Señor ahí lo resucitaba. Sí. O sea, ese poder, él confiaba en ese poder sobrenatural, que es en lo que nosotros tenemos que confiar, Marta. Que a veces no creemos y no confiamos en lo que Dios puede Sí. hacer en nuestras vidas. Sí. Dudamos, Marta, nos falta fe, Sí. nos falta obediencia. Así es, Livier. Qué hermoso Qué ver bonito. esta galería de hombres. Y también pues hay Jacob al morir bendijo a José y adoró. Por la fe Moisés también nació y fue escondido por sus padres. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón. Y vemos una galería de hombres que por la fe han vivido. Así que en nuestros tiempos, ahora por la fe es por lo que vivimos, es lo que nos movemos. Y tenemos que hacerlo parte de nuestra vida diaria, como dices, porque muchas veces no estamos haciendo esa fe en nuestra vida. Creemos, si la otra persona le fue bien, Dios le hizo un milagro, Dios le respondió, te alegras por la otra persona, pero Dios lo puede hacer contigo también, y contigo y conmigo y con las personas que creen, porque esto es a los que creen. Y la fe la fe puede estar aumentando en nuestra vida a través de la palabra. Dice que la fe viene por el oír, Marta, y el oír palabra de Dios aumenta tu fe. O sea, Sí. puedes aumentar tu fe. Si tienes una fe pequeñita, como el grano de mostaza, puede aumentar a ser una fe grande, pero necesitamos escuchar y recibir la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Y cuál es la palabra? Pues es esta, La Biblia, la Biblia. Tenemos su palabra. que escudriñarla, y ahí nos habla y ahí nos dirige, y es lo que nos va dando fe. Exactamente, Marta. Ya para pasarnos al último punto que quiero mencionar, hablando sobre después de la fe y que tú estás pasando la prueba y pasaste la prueba y llegó al punto que Dios probó tu corazón en fe, de ahí viene la bendición, Marta. Después de la prueba que fortaleció Sí. tu vida, va a venir la victoria a tu vida y va a venir la bendición que tú estás esperando. Sí. Pero recuerden, es en el tiempo de Dios, no en tu tiempo ni en mi tiempo, es en el tiempo que Dios tiene, y no son los mismos tiempos. Dios tiene sus tiempos Sí. y nosotros estamos en nuestros tiempos, Sí. muy diferente. Y ahí es donde la gente pues no espera. Y puedes perder la y puedes bendición. perder la bendición.
Si Así tú es. no sabes esperar y crees que la prueba se te hizo muy difícil y sueltas en ese momento tu confianza a tu Dios, entonces en Dios la bendición no va a llegar a tu vida, porque ahí ya estás parando el propósito de Dios. Así es. Definitivamente, Livier, es un tema muy importante. A lo mejor estás pasando por estas situaciones, mujer o hombre, yo no sé, joven, y dices, ¿qué es lo que me está pasando? Bueno, pues ve que a través de la palabra va a fortalecer tu vida, solamente así. Solamente a través de la palabra. Y yo también quiero darte un consejo y decirte que si tú has vivido pruebas o estás ahorita pasando por una prueba, lo primero que va a venir a tu vida es el temor, va a venir como la angustia de decir, estoy solo en esta prueba. O sola. O sola, no voy a poder soportar esta prueba. Quiero decirte que la prueba va a producir la paciencia y la paciencia va a producir fe. Dios te va a dar las herramientas y la fortaleza para vencer esta prueba en tu vida, porque Dios es un Dios de amor, Marta. Dios es un Dios de misericordia. Él no te da más de lo que tú no puedas soportar. Él siempre te va a dar la salida y te va a ayudar para tomar esta prueba de frente y mantenerte firme. Así es, definitivamente. Ay, Dios es un Dios grande y maravilloso. Sí, Marta. Sí, y Dios es bueno. Y la verdad que Él está con los brazos abiertos para decirte, ven, aquí estoy yo. Pero muchas veces a través de la prueba, y si no conocemos a Dios, si no tenemos la palabra, nunca sabemos de la bendición. Nunca vamos a saber. Sí. Pero yo sé que este tema es un tema muy, muy bonito, y yo sé que mucha gente de la que nos está escuchando, incluso tú, Marta, yo, hemos pasado por pruebas, hemos sido probadas, y lo decimos porque ya lo hemos vivido, no se los decimos porque está establecido en la palabra y viene de la palabra la prueba de Abraham, pero también nosotros hemos pasado por pruebas. También nosotros Dios ha tenido que tratar dentro de la prueba nuestra paciencia, ha aumentado nuestra fe, hemos visto la respuesta después de la prueba. Yo he visto la respuesta en mi vida, después de que he pasado una prueba, he podido ver la respuesta y la victoria en mi vida personal, en mi familia, mi familia, todos también, pues todos conocen de la palabra, son hombres de Dios, ¿verdad? Pastores en Las Vegas, pastores en Tustin, ellos también han vivido por fe, han pasado cosas difíciles, pero hemos visto que el caminar con Dios, el estar en Dios, va a ser una serie de pruebas en nuestra vida, porque Dios está probando y está fortaleciendo nuestra vida espiritual, Marta, nuestro corazón. Entonces tenemos que aprender a amar la prueba. Dice que al principio leíste que tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué nos dice del gozo y de la alegría? Sí. Porque es un bien para nosotros, o sea, porque al final de la prueba vas a recibir la bendición a tu vida, ¿verdad? Y mucha gente es al contrario, recibe la prueba y ¡zum!, se aleja de Dios. Sí. Y es cuando nosotros tenemos que acercarnos más a Dios. Es cuando tenemos que estar agarrados de Dios y cerquitas, porque es cuando Él nos va a sostener en la tempestad, en medio del mar, cuando se viene el huracán a nuestra vida, cuando se viene la tormenta, ahí tenemos que estar sostenidos del que tiene el poder de las circunstancias en nuestra vida. Definitivamente. Él es fiel, Marta. Él es todopoderoso. Él no falla. Dios no miente. Dios es fiel. Él es verdadero. Así es. La verdad que esto que estamos hablando, si tú te encuentras en algunas pruebas, llámanos y la verdad que podemos ayudarte a encontrar ese camino que es Cristo. No hay otro camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, pues, llámanos, tendremos una plática entre tú y yo, y la verdad que esa prueba que estás pasando, no va a ser difícil. Claro que sí. Pues muchas gracias por la invitación, Marta, al programa. Me encantó haber compartido contigo este tema de la prueba que fortalece nuestra vida. Igualmente, cualquier duda, cualquier pregunta, estoy aquí para poderte ayudar en cualquier área que necesites. Estamos aquí para apoyarte. Muchas gracias. No, pues al contrario, Olivieras, fue un tema muy, muy importante, muy bueno, que yo sé que más en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos difíciles,
podemos dar un remanso de paz, de ayuda, de esa agua, de agua viva, de agua fresca. Así es. Así que pues solamente ya nos resta despedirnos. Pues un consejito último, Olivier. Pues nada más que no te desanimes, no dudes de que para Dios todo es posible y Dios todo lo puede hacer en tu vida. No tengas miedo, Dios es fiel y Él te va a sacar de esta prueba. Recuerda que la prueba es pasajera, esto va a pasar, no va a ser para siempre. Una prueba es porque es algo temporal y va a pasar. A lo mejor estás pasando por una enfermedad. O por un divorcio. Un divorcio. Un duelo, luto, como dijiste tú, ¿verdad? Sí, hace ratito. sí. Pues solamente quiero decir que repitas estas palabras. Señor, yo te abro mi corazón, entra a mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y eso es todo. Es tan sencillo que ya eres hija o hijo de Dios. Así es, Marta, Dios es bueno y pues damos las gracias por las personas que nos están viendo, bendecimos sus vidas y a sus familias, Marta. Así es. Muchas gracias. Adiós. Este fue tu programa de Mujer a Mujer. Un programa que realza los valores familiares a través de la mujer, con casos de la vida real y palabra que edificará tu vida. Tus llamadas son muy importantes para este programa.